Y quiero empezar con esta pregunta. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido sin fuerzas para poder continuar? ¿Verdad? Yo creo que en el transcurrir de nuestra vida, creo que muchas veces en nuestro caminar, ¿verdad? Siempre hay momentos en los cuales nosotros nos sentimos cansados, ¿verdad? Y nos sentimos agobiados, ¿verdad? De las situaciones, de las circunstancias que muchas veces estamos pasando. Aún muchas veces, yo les quiero decir, aún muchas veces nos cansamos de trabajar, ¿verdad? Nos cansamos de trabajar, pero de igual manera, ¿verdad? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Nuestro cuerpo necesita, ¿verdad? Renovar fuerzas, necesita recargar esa energía nuevamente para seguir adelante, ¿verdad? En las situaciones que en la vida nos presenta, ¿verdad? El hermano apóstol predicaba el día de ayer, ¿verdad? Sobre el Salmo 91, ¿verdad? Y es un salmo muy hermoso, ¿verdad? Donde el Señor nos ha prometido muchas cosas, ¿verdad? Y en el transcurrir de este tiempo, ¿verdad? De este tiempo que hemos pasado de pandemia, ¿verdad? El Señor ha estado con nosotros. Y yo sé que muchas veces nos cansamos, ¿verdad? De tanta situación que viene a nuestra vida y decimos que ya no podemos, ¿verdad? Que ya no queremos seguir adelante, ¿verdad? Pero el Señor dice que Él es el que renueva nuestras fuerzas, ¿verdad? Entonces, oh, yo te invito, yo no sé en qué circunstancia tú te encuentras en este momento, yo no sé en qué circunstancia estás atravesando en este momento, pero lo que sí te puedo decir es que al Señor no se le ha pasado desapercibido lo que tú estás pasando, ¿verdad? Muchas veces solo necesitamos levantar nuestra mirada hacia el cielo y decirle al Señor, Señor, aquí estoy, ¿verdad? El viernes pasado yo les predicaba, ¿verdad? Acerca de Pablo, ¿verdad? Donde él le decía que él quitara el aguijón que él tenía, ¿verdad? Y el Señor le decía que no, que solo se bastara de su gracia, ¿verdad? Porque en la debilidad de él, el poder del Señor se perfeccionaba, ¿verdad? Y en la otra versión yo les contaba y les hacía mención también que decía Pablo, solo que te baste mi amor para seguir adelante, ¿verdad? Y en esta hermosa tarde, ¿verdad? Yo quiero recalcar nuevamente, ¿verdad? Esa porción de la palabra del Señor, ¿verdad? Que si tenemos el amor de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Yo le digo, todo lo que venga a nuestra vida, yo les digo, hermanos, va a quedar atrás, ¿verdad? Va a quedar atrás con la ayuda de Dios, pero el tema que yo les traigo hoy es renueva tus fuerzas. Por eso les preguntaba, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos nos hemos cansado? Y nos hemos quedado sin fuerzas algunas, ¿verdad? Muchas veces estamos atravesando situaciones difíciles, ¿verdad? Pero dice aquí Filipenses 4:12, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que dé todo o que no tenga nada. Imagínese, querido hermano, ¿verdad? Esto lo decía Pablo, ¿verdad? Recalcamos nuevamente la prédica de hace 8 días, ¿verdad? Recalcamos nuevamente, ¿verdad? Que el apóstol Pablo decía que él sabía vivir, ¿verdad? Sabía vivir en la pobreza, ¿verdad? También como en tener mucho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que de la mano del Señor venían todas las cosas, porque así decía Job, que acaso solo de la mano del Señor vamos a recibir solo cosas buenas, no, también vamos a recibir lo bueno y lo malo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor hay veces que permite las situaciones en nuestra vida, ¿verdad? Y por eso es necesario que nosotros día con día vengamos y renovemos nuestras fuerzas como lo hacía Pablo, porque Pablo pasó diferentes circunstancias, pasó naufragios, pasó ayunos, ¿verdad? Lo azotaron, ¿verdad? Lo encarcelaron, ¿verdad? Y realmente él renovaba sus fuerzas cuando él hablaba con Dios, cuando él se metía a la presencia del Señor, ¿verdad? Porque él no dejaba de hacer las cosas, él no dejaba de hacer las cosas por las circunstancias que él estaba pasando, no, al contrario, eso le servía a él para demostrar que Dios estaba con él en esos momentos de dificultad, porque decía que ahí era donde el Señor
donde el Señor mostraba su poder, ¿verdad? Por eso es necesario que día con día, cuando nosotros abramos nuestros ojos, ¿verdad? Y abramos nuestra boca, le pidamos al Señor que Él sea que renueve nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es tan necesaria la fuerza para seguir adelante. Es tan necesario que nosotros estemos con unas fuerzas renovadas. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros no tenemos fuerza, ¿qué viene a nuestra vida? Viene un desánimo, ¿verdad? Y no solo viene el desánimo, sino que nos sentimos decepcionados, ¿verdad? Nos sentimos abatidos, ¿verdad? Nos sentimos tristes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos fuerzas para continuar, ¿verdad? Por eso es necesario que día con día nosotros vengamos y leamos la palabra del Señor, porque ahí vamos a recargar nuestras energías, ¿verdad? Ahí decía Pablo en Filipenses 4:13, todo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Cristo me da las fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Quién es el que le daba las fuerzas a Pablo para seguir adelante? Cristo. ¿Por qué? Porque él cada vez que él estaba en problemado, cada vez que él estaba pasando una situación difícil, él se gozaba. ¿Y sabe qué? Dice la palabra del Señor, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza. Quiere decir que lo contrario de no estar gozoso es estar triste, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos tristes, nos debilitamos. El enemigo aprovecha y viene a lanzar dardos a nuestra mente, ¿verdad? Empieza a lanzar dardos a nuestra mente, ¿verdad? Y ahí es donde el enemigo empieza a minar nuestra mente, ¿verdad? A decirnos cosas contrarias, pero es necesario que nosotros nos llenemos de la palabra para poder contrarrestar estos dardos del enemigo, estos dardos del maligno, ¿verdad? Porque decía Pablo, Cristo es quien me da las fuerzas para enfrentarme a todo. Solamente Dios puede darte esas fuerzas que necesitas hoy. Ahí donde tú estás, yo no sé si estás pasando alguna enfermedad, estás atravesando una situación difícil, quizá te has cansado de estar orando por tu familia, te has cansado de estar orando por tu esposo y horas y no ves una respuesta y tú dices, ya me cansé, ya estoy cansada, ya estoy cansado de estar orando por mi cónyuge, ya no lo voy a hacer. Hoy yo te digo, síguelo haciendo porque sabes que Dios es fiel y Él te va a responder, ¿verdad? Tú que estás ahí escuchando, muchas veces es necesario, ¿verdad? Que nosotros pasemos situaciones difíciles, ¿verdad? Para poder ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso Pablo decía, Cristo es quien me da las fuerzas para enfrentar a toda clase de situaciones. Pablo era todoterreno, ¿verdad? Y tú y yo, pues creo que tenemos que agarrar ese ejemplo, ¿verdad? De ser todoterreno, ¿verdad? Cuando estemos angustiados, cuando estemos preocupados, gocémonos, ¿verdad? Cuesta tanto, hermana, sí es cierto, es tan difícil, pero no es imposible, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que gozarnos porque ahí es donde está la fuerza, ¿verdad? Entonces, si estamos tristes, estamos débiles y el Señor no nos quiere débiles. El enemigo quiere debilitarnos, sí, quiere desviarnos del propósito de Dios y por eso es que muchas veces nosotros atravesamos tantas situaciones difíciles porque Él quiere desviar nuestra mirada, quiere desviar nuestro propósito, ¿verdad? Y quiere que nuestras fuerzas se desgasten para encontrarnos débiles, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? El Señor es fiel y Él ha prometido estar con nosotros. Dice Isaías 40:29, Dios les da nuevas fuerzas a los débiles, dice, o escuche, y cansados. El 30 dice, los jóvenes se cansan por más fuertes que sean. Ahí quiero detenerme un rato. Decimos nosotros, ¿de qué está cansado un joven? ¿Verdad? ¿Cómo se puede cansar un joven si apenas él está empezando a vivir? Pero déjame decirte que los jóvenes ahora más que nunca necesitan, ¿verdad? Que nosotros como adultos estemos apoyándolos, ¿verdad? En lo que ellos
en lo que ellos están haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí el enemigo aprovecha, ¿verdad? Cuando él los ve sin que estén rodeados de los jóvenes, el enemigo viene y aprovecha esta situación. ¿Para qué? Para llevárselos al mundo, ¿verdad? Y es tan importante que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos en los caminos del Señor, porque dice que hay promesa en la palabra del Señor: instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él, ¿verdad? Él va a tener las fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué? Porque usted y yo le hemos enseñado que solo en el Señor podemos renovar nuestras fuerzas, que podemos estar quizás desanimados, podemos estar cansados, pero no es válido rendirse, es válido cansarse, es válido quedarse sin fuerzas, pero no es válido rendirse. Hay que perseverar, hay que seguir adelante. Dice ahí la palabra del Señor en el 31, pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, dice. Podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse, dice. Oiga, hermano, pero los que confían en el Señor, dice, en Dios, siempre tendrán nuevas fuerzas. Usted y yo confiamos en el Señor, ¿verdad? Tenemos nuevas fuerzas. Muchas veces decimos, yo ya no puedo continuar, ¿verdad? Me decía una persona hace una semana, yo ya no puedo, mira, yo necesito que alguien venga a orar aquí a mi casa, ¿verdad? Y lamentablemente pues yo estaba con esta situación, ¿verdad? Pero yo le decía, ¿sabes qué? Pone alabanzas. Pone adoración, que tu alma se llene para que tu cuerpo se vaya sanando, ¿verdad? Y me decía, eso voy a hacer. Y ella le decía al Señor, solo quiero nada más que alguien ore por mí, ¿verdad? Y el Señor escuchó esa oración y el otro día usó a una persona para que orara por ella, ¿verdad? Y le decía al Señor, esta es la oración que estabas pidiendo, ¿verdad? Y me decía ella, mira, esta persona oró por mí y mis fuerzas fueron renovadas. Yo sentí como que me conectaron a un tomacorriente y recargaron mis fuerzas, como que la batería se volvió a cargar nuevamente. Usted y yo necesitamos recargarnos, necesitamos tomar esas nuevas fuerzas porque nos falta mucho por hacer, ¿verdad? Dice que las águilas llegan a la mitad de la edad y ellos tienen que tomar una decisión muy importante y es renovarse. O se renuevan o mueren, ¿verdad? Y ellos tienen que pasar por un proceso muy doloroso para poder volver a conquistar nuevas alturas. Y eso es lo que yo quiero dejarte en tu corazón. Muchas veces tenemos que pasar procesos dolorosos. La palabra del Señor, ¿verdad? Nos habla sobre las águilas, ¿verdad? Tendrán nuevas fuerzas. Ahí sí que dice que vamos a volar como las águilas, ¿verdad? Y ellos tienen que pasar por un proceso muy doloroso de 150 días de renovación, imagínense, ¿verdad? 150 días en los cuales ellos tienen que renovarse, porque si no se renuevan, ellas mueren. ¿Por qué? Porque sus garras, sus uñas se hacen grandes y ya no pueden cazar bien su presa, y a la hora de no cazar su presa, ellos ya no pueden comer su pico, se empieza a meter dentro de su pecho, ¿verdad? Y empieza a lastimarlos, y es necesario que ellos vengan y abandonen un tiempo, ¿verdad? Su actividad que hacen, ¿verdad? Para renovarse, ¿verdad? Entonces vienen y se empiezan a pegar contra una piedra y se botan su pico, ¿verdad? Y luego tienen que esperar que les vuelvan a hacer nuevamente el pico para poder ellas comer. Imagínense, ellas están en total ayuno, ¿verdad? Entonces, pero después de que ya les ha salido su pico, ellas vienen y se arrancan sus garras y le empiezan a salir sus nuevas garras. Y sus plumas también, ¿verdad? Ya se les ha hecho muy pesados y tienen que arrancarse las plumas para volver a volar nuevas alturas. Oiga, para poder volar nuevas alturas. Y si ellas no tomaran esa decisión, es que tan sabio que es el Señor. Hay un tiempo en el cual nosotros tenemos que renovar nuestras fuerzas, pero nosotros muchas veces no hablamos, ¿verdad? Muchas veces no pedimos ayuda, ¿verdad? Dice el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Pero dice Mateo 7:7, pidan a Dios y Él les dará, hablen con Dios, dice, oiga, hablen con Dios y encontrarán lo que buscan. ¿Qué estás necesitando? ¿Estás necesitando nuevas fuerzas? ¿Estás necesitando un milagro de parte del Señor?
estás necesitando esa nueva fuerza, esa nueva energía, esa nueva carga, ¿verdad? Para poder seguir adelante, ¿verdad? Que esa pila ahí esté al 100% para seguir continuando, ¿verdad? Como pasó con el profeta Elías, ¿verdad? Solamente le dieron de comer y le dieron de beber, ¿verdad? Y le dice, levántate porque largo camino te espera. El Señor te dice hoy, yo soy el que renuevo tus fuerzas. Levántate porque largo camino te espera. Hay mucho por hacer, querido oyente, hay mucho por hacer, ¿verdad? Y hoy yo te digo, renueva tus fuerzas. ¿Cómo vas a renovar tus fuerzas? Solamente en Cristo Jesús. Él es el que renueva tus fuerzas. Pídele al Señor, métete en la presencia del Señor y ahí vas a encontrar esa renovación de fuerzas. En esta hermosa tarde yo quiero que oremos y le pidamos al Señor que Él renueve tus fuerzas y mis fuerzas también. Amado Padre que estás en el cielo, te damos gracias por este privilegio que nos das, Señor, de poder compartir tu palabra. Señor, en esta hermosa tarde, yo vengo delante de tu presencia, Señor, con una petición especial. Que tú des fuerzas al cansado, Padre de la gloria. Que tú renueves esas fuerzas a las personas que están atormentadas y que no saben qué hacer. Que tú des esas fuerzas como las del búfalo. Que tú renueves esas fuerzas, Señor, para poder continuar en el proceso que cada uno está pasando, que está atravesando. Porque solamente en ti podemos encontrar ese renuevo de las fuerzas, Padre, porque tú eres nuestra fortaleza, porque el gozo en el Señor es nuestra fortaleza. Tu palabra dice, levántate porque largo camino te espera. Y hoy el Señor renueva tus fuerzas. Cualquier situación, cualquier problema, cualquier situación, enfermedad, cualquier necesidad que estés atravesando, solamente dile gracias y el Señor renovará tus fuerzas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima.